La Constitución de 1980 como dispositivo para contener al adversario. Todas las constituciones, y la Constitución chilena no es la excepción, fueron redactadas por puño y letra de alguien, de una o varias personas concretas, con nombre y apellido, por un sujeto individual o uno colectivo, ya sea a través de procedimientos autoritarios o democráticos, o bien como proyección de o reacción a la tradición constitucional del país, siempre es el resultado de una decisión política que podemos revisar y criticar, especialmente para explicarla e identificar sus efectos sobre el presente. Sabemos que la Constitución vigente fue redactada en dictadura y por personeros de confianza de la Junta Militar, opositores al gobierno de la Unidad Popular. La Constitución chilena vigente no es el resultado de la evolución constitucional mundial, occidental, latinoamericana o chilena. Por el contrario, sus contenidos se explican desde el contexto histórico que justifica su redacción y promulgación, es decir, como una reacción contra las políticas redistributivas del gobierno de la Unidad Popular. Ello explica por qué le aqueja una evidente ilegitimidad de origen, pero por qué, además, su contenido sigue siendo un obstáculo para la legitimación del orden constitucional chileno, especialmente por la forma en que se ha constituido políticamente a la sociedad chilena. Hay una determinada forma de regular el ejercicio del poder, especialmente complejo en lo que se refiere a los órganos del Estado. Se trata de un diseño institucional que obligara a la coalición mayoritaria a negociar la implementación de su propio proyecto político con la minoría, beneficiaria de una suerte de poder de veto que no se explica por el objetivo de proteger los derechos de las minorías en el proceso legislativo, objetivo que comparten otras constituciones, sino por la posibilidad de obstaculizar una agenda de políticas públicas desde el proceso legislativo, cuestión inédita en otros países. Estamos en presencia de mecanismos que no responden a la lógica tradicional de equilibrio entre los poderes públicos y el sistema de controles recíprocos, tan característica del Estado de Derecho. Se trata, por el contrario, de dispositivos antidemocráticos que permiten a una minoría controlar la ejecución del proyecto político de la mayoría gobernante. Como resultado de estos dispositivos, los representantes del pueblo están impedidos de implementar un proyecto político de transformación social, de distribución del poder. Con el fin de ilustrar cómo la Constitución condiciona la actividad política, revisaremos brevemente dichas instituciones que impiden el ejercicio libre y autónomo de la soberanía popular. En primer lugar, la Constitución contiene una serie de dispositivos institucionales que proyectan la desconfianza de sus redactores hacia la democracia como forma de gobierno. Aquí figuran los llamados enclaves autoritarios o trampas constitucionales. El sistema electoral binominal para la representación parlamentaria, parcialmente reformado en 2015. Los senadores vitalicios y los designados por autoridades civiles y militares, eliminados en 2005. El sistema de leyes con quórum contramayoritario, especialmente las leyes orgánicas constitucionales. Las atribuciones de control del Tribunal Constitucional. Las atribuciones originales del Consejo de Seguridad Nacional, reformado en 2005. La inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, vigente hasta 2005. Las iniciativas exclusivas del presidente de la República en importantes materias de ley. Todas estas instituciones fueron diseñadas pensando en cómo contener el proyecto político de un gobierno transformador con mayoría en el Congreso Nacional,
ya sea para controlar el contenido de una decisión legislativa, ya sea para obstaculizar su materialización en una ley. En este diseño, la mayoría democrática no es suficiente para gobernar, lo que ha contribuido a la desafección ciudadana de la actividad política y a la actual crisis de legitimidad. En segundo lugar, existen una serie de instituciones destinadas a proteger intereses que la oposición al gobierno de Allende vio amenazados. Entre estas destacan el Estatuto Constitucional de la Propiedad Privada y, muy especialmente, de su expropiación, que contiene un nivel de detalle inédito para una norma de rango constitucional, una forma particular de proteger la libre iniciativa económica, que ha sido extendida incluso a la garantía y protección de los derechos sociales a través de prestaciones por empresas privadas, un limitado estatuto para la actividad económica del Estado, la privatización de las aguas, la mercantilización de los derechos sociales, un régimen minero que vuelve a permitir la explotación privada, una concepción formal de la libertad de información, supuestamente compatible con la altísima concentración económica de los medios de comunicación social, actores sociales impedidos de participar de la vida política del país en tanto representantes elegidos democráticamente, especialmente dirigentes sociales y sindicales, un pluralismo político marcado por sus excepciones constitucionales, un recurso de protección diseñado para proteger los derechos vinculados a la propiedad privada y la libertad individual. Estas instituciones reflejan las tensiones que caracterizaron al gobierno de la Unidad Popular: propiedad privada, actividad empresarial privada, actividad económica del Estado, expropiación, actividad minera. Finalmente, es necesario consignar otros dispositivos más bien informales, destinados a imponer determinadas lecturas de lo constitucional, tanto en la academia como en la política contingente. En esta sección podemos considerar mecanismos que han naturalizado una determinada comprensión de la Constitución, impidiendo la legítima manifestación de formulaciones alternativas. Entre ellas, la interpretación constitucional de corte originalista, que configura el contenido normativo del texto recurriendo a las actas de la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución como si fuera el Poder Constituyente, comisión asesora de la Junta Militar que sesionó entre 1973 y 1978. Una concepción de la interpretación constitucional pretendidamente neutra y despolitizada, la naturalización de una determinada comprensión de lo constitucional, que esconde su propio carácter particular, como si ésta fuera la única interpretación correcta posible, la consolidación de una forma discursiva binaria, donde parecen no caber matices entre lo constitucional y lo inconstitucional. Se trata de mecanismos que anulan la incidencia del conflicto político y social en la configuración del ordenamiento constitucional, pensados para proteger una constitución donde el pluralismo político fuera cada vez menos significativo y no fuera una amenaza para su continuidad. Al anular el conflicto, el sistema político en su conjunto, sus actores, procesos, elecciones e instituciones, fue condenado a la irrelevancia, consolidando una determinada concepción de lo constitucional y, con ella, de la propia sociedad neoliberal. Estos dispositivos han borrado las huellas históricas que explican la existencia de la Constitución, al relativizar el contexto histórico y las circunstancias que le dieron vida y separar su contenido del proyecto político de la dictadura. Desde sus orígenes, el discurso del constitucionalismo autoritario chileno ha presentado su constitución como una norma universal, correcta, manipulando la dicotomía constitucional-inconstitucional en favor de un proyecto político particular.
Para ello, ha aprovechado las categorías teóricas del derecho constitucional para referirse en términos pretendidamente neutros a un texto que, sin embargo, es el reflejo de un proyecto político al que solo adhiere un sector minoritario de la sociedad.